Tácito escribió que los romanos, donde hacían un desierto, lo llamaban paz. 20 siglos después, conviene recordar la advertencia con otro giro. Cuando un Estado pide sacrificio a sus ciudadanos, lo más prudente es preguntar si está dispuesto a imponérselo también a sí mismo. Esa es, en el fondo, la única pregunta que importa frente al plan anticrisis de modernización fiscal que el gobierno someterá al Congreso. Digámoslo sin rodeos y sin la genuflexión que suele acompañar a ciertos comentarios. El proyecto tiene méritos genuinos y negarlos sería tan deshonesto como aplaudirlo por completo. Conviene reconocerlos antes de pasar la factura pendiente. Lo que este proyecto hace bien. El corazón del alivio a las personas físicas es la indexación del mínimo exento del impuesto sobre la renta, que se eleva de 34.685 a 39.900 pesos, tras casi una década sin actualizarse. Eso no es un tecnicismo. Durante años, la inflación empujó silenciosamente a miles de asalariados hacia escalas impositivas que no correspondían a su poder adquisitivo real. Corregir esa distorsión y comprometerse a no volver a congelar la indexación cada año, como era una costumbre, es un acto de justicia elemental. Igual de saludable es que por primera vez en mucho tiempo una reforma mire hacia arriba. La medida central de consolidación es una sobretasa de 3 puntos al impuesto sobre la renta empresarial, del 27 al 30% durante 3 años. Aplicable únicamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos anuales. El principio que la sostiene es difícil de rebatir. 2 empresas con el mismo beneficio neto deberían pagar exactamente lo mismo. La equidad tributaria dejó de ser consigna para volverse, al menos sobre el papel, arquitectura. Y para quienes defendemos al tejido de micro, pequeñas y medianas empresas, hay motivos concretos de satisfacción. Las MIPYMES quedan expresamente fuera de las nuevas cargas. Se derogan los anticipos del impuesto sobre la renta a las microempresas, lo que deviene en un alivio que, según las cifras oficiales, alcanzaría a cerca del 78% de las 140.000 empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Y se barren el estatuto tributario figuras que solo la desidia explica que sigan vivas. Por ejemplo, el impuesto a las hipotecas, que data nada más y nada menos que del año 1890. El impuesto a los fósforos de 1935 y la ley de control de estampillas del año 1966. 3 reliquias que encarecían el camino hacia la formalización sin más justificación que la inercia. Hasta aquí el respaldo, sincero y fundado. Pero el aplauso honesto se da con las 2 manos y la segunda obliga a señalar lo que falta. La cuenta que el Estado no se ha pasado, ninguna reforma que pide esfuerzo a los contribuyentes es creíble si el aparato público no se somete él mismo al rigor. El ministro de Hacienda formuló el criterio rector con una frase pulcra: comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado. Y es justamente esa frase la que habrá que cobrarle en los hechos. Porque los números cuentan una historia algo más incómoda. En 2025, el gasto del gobierno central alcanzó el 19.1 del PIB y el ejercicio cerró con un déficit de 3.4 del PIB. La composición del gasto, además, se inclina cada año más hacia el gasto corriente. La propia política presupuestaria oficial reconoció que la porción corriente del gasto pasó de un 85.5% en 2024 a un 88% en 2025.
en detrimento de la inversión de capital. Y los intereses de la deuda, que para 2026 se proyectan en torno a 324.000 millones de pesos, están cerca ya del 3.7 del PIB, devorando una tajada importante de nuestro presupuesto. Dicho de otro modo, el Estado dominicano no tiene un problema de pocos ingresos, tanto como un problema de a dónde van los que ya se tienen. Pedir 40.000 o 50.000 millones adicionales a la sociedad sin un compromiso verificable de recorte del gasto improductivo, nómina inflada, publicidad, duplicidad de instituciones, botellas, eso, señores, equivale a tapar un cubo agujereado echándole más agua. La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024 puso un techo de crecimiento al gasto primario. La prueba de seriedad será si ese techo se respeta cuando duela, no solo cuando convenga. Conviene también nombrar lo que esta reforma es y lo que no es. No nace de una visión refundacional del Pacto Fiscal Dominicano, sino de la simple necesidad de blindar las finanzas públicas ante una coyuntura internacional adversa. Es, por su propio bautizo, un plan anticrisis. Esto no la descalifica. Enfrentar a tiempo los desequilibrios en lugar de heredarlos es señal de prudencia, pero sí obliga a moderar la épica. Una cosa es administrar bien una tormenta y otra muy distinta es trazar el rumbo de largo plazo de un país. La reforma que la República Dominicana todavía debe es la segunda. Que no se lea como ingratitud lo que es exigencia. El sector que produce la mayor parte del empleo y de la actividad económica del país no pide privilegios, pide reglas claras, cargas razonables y sobre todo un Estado que predique con el ejemplo. Saludamos, pues, lo que esta reforma hace bien y precisamente porque la saludamos, les recordamos que la otra mitad del aplauso, el recorte sensible del gasto, sigue pendiente.